En este video vamos a hablar sobre las posibles acciones jurídicas cuando tenemos un accidente de tránsito. Entonces, lo primero, recordemos que estos videos están dirigidos a personas no abogadas, personas que no tienen conocimientos jurídicos. No vamos a citar el marco jurídico que regula estos temas. No se trata de una asesoría jurídica para un caso concreto, simplemente de una opinión profesional. Y pues la información que hoy en este video se basa en mi conocimiento y experiencia como abogado litigante en casos de accidentes de tránsito. Bueno, vamos a ver qué caminos jurídicos tenemos cuando tuvimos un accidente de tránsito y queremos proteger o defender nuestros derechos. Entonces tenemos varias posibles vías. Primero hablemos que tenemos un proceso penal. Tenemos un proceso de reclamación formal ante la aseguradora, cuando tenemos aseguradora, por supuesto. Puede haber un proceso de conciliación previa a un proceso civil. Tenemos un proceso civil y podríamos tener, el proceso civil podría ser o civil o contencioso administrativo según el caso. Y también tenemos una posible reclamación contra el SOAT. Entonces tenemos más o menos 4 o 5 vías legales para nosotros proteger nuestros derechos o reclamar nuestros daños y perjuicios. Entonces hablemos del proceso penal. Entonces el proceso penal se abre cuando tenemos un accidente de tránsito donde hay personas heridas o personas fallecidas. Solo se abre en estos casos y no cuando hay daños materiales. ¿Por qué? Porque el proceso penal lo que busca es sancionar un delito. ¿Qué delito? El delito de lesiones personales culposas o de homicidio culposo. Cuando estamos en un accidente de solo daños materiales, de solo latas, no hay ningún delito que le interese al derecho penal. Entonces, por ese motivo, el proceso penal solo se abre cuando tenemos personas lesionadas o personas heridas. Este proceso busca más que todo sancionar al culpable o al autor de ese delito. Su finalidad no es tanto reclamar o proteger los daños y perjuicios de la víctima en cuanto a la parte patrimonial, sino que lo que busca más es sancionar al culpable de ese delito, lesiones personales culposas u homicidio culposo según el caso. Ahora bien, si ese proceso penal avanza, en él tendremos una etapa de conciliación. En ese proceso penal también, si llegamos a una sentencia en contra del autor del delito, podríamos iniciar un proceso de reclamación de daños y perjuicios en un apartado del proceso penal que se llama incidente de reparación integral. Entonces no tiene esa finalidad como tal, pero se podría llegar también a obtener una indemnización de daños y perjuicios. El proceso penal se sigue solo contra el autor del delito de lesiones personales culposas o de homicidio culposo. No se sigue, por ejemplo, contra la compañía aseguradora o contra el propietario del vehículo cuando el propietario no es el mismo conductor, o contra la empresa afiliadora, porque como ya dijimos, busca sancionar un delito y el que comete el delito es el conductor del vehículo, no el dueño del vehículo que no estaba conduciendo el vehículo en ese momento, ni tampoco la empresa aseguradora. Entonces, este proceso penal se sigue solo contra el conductor del vehículo, contra el autor material de ese delito. Entonces, supongamos que estamos en un caso donde hay una aseguradora que cubre los daños y perjuicios producidos con X vehículo o los daños y perjuicios producidos por cierta persona. Cuando tenemos una aseguradora, entonces habrá una posibilidad y es iniciar un proceso de reclamación formal ante dicha aseguradora. Es nosotros llevarle a la aseguradora nuestros daños y perjuicios, qué estamos reclamando, y demostrar todos los elementos de la responsabilidad civil contractual o extracontractual para que la aseguradora se pronuncie y nos diga si nos indemniza o no nos indemniza. Lo podemos llamar proceso de reclamación formal ante la aseguradora. Entonces, en este proceso, ¿qué es importante?
que antes de nosotros pensar en una demanda civil, agotemos este proceso de reclamación formal ante la aseguradora. También es importante verificar si este proceso de reclamación es viable o no. ¿En cuanto a qué? Al tipo de póliza. Si la póliza nos cubre o no el accidente de tránsito que sufrimos. Si la póliza estaba vigente, hay que ver qué exclusiones tiene la póliza, qué límites de cobertura tiene. Entonces, pues ahí hay que mirar varias cositas que son importantes. Bueno, tenemos otro proceso que sería el proceso civil. Aquí veamos dos cosas importantes. El proceso civil como tal, si busca ya es indemnizar daños y perjuicios a la persona afectada. Digamos que lo que buscamos es la indemnización ya patrimonial. No tanto como decíamos en el proceso penal, que se busca sancionar al culpable, al que cometió el delito. No, aquí ya busca es reparar los daños y perjuicios de la persona afectada. Entonces, este proceso civil se puede iniciar contra las personas que veíamos como posibles responsables en un video anterior, pero es importante tener en cuenta que previo a nosotros iniciar un proceso civil, se debe agotar una conciliación previa. La conciliación previa se puede hacer ante un centro de conciliación de alguna universidad, por ejemplo, o ante la Procuraduría, ante la Personería. Son entidades públicas que prestan el servicio de conciliación. En la conciliación, ¿qué podemos decir? Que es necesaria antes de iniciar el proceso civil, que si llegamos a un acuerdo conciliatorio, esa acta de conciliación nos sirve como título ejecutivo o como documento idóneo para nosotros exigir a la persona con la que llegamos al acuerdo que nos pague esos daños y perjuicios. Es como tener una garantía de que con ese documento tiene la obligación de pagarnos los daños y perjuicios, y es un documento que podemos llevar a un proceso ejecutivo si es que la persona no quiere pagar esos daños y perjuicios. Ahora bien, podemos iniciar el proceso civil sin agotar esa etapa de conciliación previa cuando pedimos medidas cautelares, es decir, cuando pedimos una medida como la inscripción de la demanda, que sería algo similar como a un embargo de un bien. No es lo mismo, pero por técnica jurídica no lo explicaré en este video porque, como decimos, este video no es para personas abogadas. Pero es más o menos como pedir el embargo de un bien. Entonces eso es una medida cautelar. ¿Para qué pedimos el embargo del bien? O bueno, la inscripción de la demanda sobre un bien, para garantizar que con ese bien se respalde la sentencia que lleguemos a tener a nuestro favor. Entonces, cuando tenemos medidas cautelares o vamos a pedir medidas cautelares, podemos saltarnos el paso de la conciliación previa para acceder al proceso civil. ¿Cuándo hace uno esto? Pues cuando uno tiene temor de que si demando a la persona o si la cito primero a conciliación a la persona antes de demandarla, la pongo en sobreaviso de que la voy a demandar, y me da temor de que esta persona llegue a esconder bienes que respalden el resultado de una sentencia a mi favor. Entonces, en esos casos uno solicita la medida cautelar y en ese evento puede saltarse la etapa de conciliación previa. Ahora, si yo considero que mi caso es viable para conciliar, que creo que la persona sí me va a responder y que en un acuerdo conciliatorio podemos llegar a un arreglo, pues agotaríamos la etapa de conciliación previa. Por supuesto, eso se analizará en cada caso. Bueno, eso podemos decir a rasgos generales del proceso civil. Ahora, mire, veamos que depende del caso, podemos necesitar no solo un proceso civil, sino de pronto un proceso contencioso administrativo. No es que podamos escogerlos los dos, no, depende. Cuando nosotros vamos o tenemos un conflicto con un particular, nos vamos por proceso civil. El carro es propiedad de una persona particular, entonces ahí podemos irnos en un proceso civil. Pero si tenemos el caso de que el vehículo es oficial, es de una entidad pública, pertenece al Estado, allí ya no podríamos manejarlo por proceso civil, sino por proceso contencioso administrativo. Obviamente, como siempre digo, habrá que analizar el caso concreto. Pero pues quería dejar planteado que no siempre
o sí, no obligatoriamente es proceso civil, hay casos en los que tendremos que irnos por proceso contencioso administrativo. Tengamos claro que el proceso civil regula conflictos entre particulares y el proceso contencioso administrativo regula los casos de los conflictos entre los particulares y el Estado o entre entidades del Estado como tal. Pero no vamos a ahondar en ello, solo diremos que en algunos casos, en vez de irnos por proceso civil, nos tendremos que ir por proceso contencioso administrativo cuando tenemos alguna entidad pública involucrada. ¿Qué más nos queda? Nos queda hablar un poquito de la indemnización del SOAT. En el SOAT, pues el seguro obligatorio de accidentes de tránsito que tiene o debería tener todo vehículo, tiene 4 amparos. O sea, el SOAT no solo nos cubre gastos de ambulancia, de transporte, gastos médicos, tiene otros amparos que también nosotros podemos afectar y podemos reclamar a nuestro favor. Entonces, si ustedes se fijan en el SOAT de sus vehículos, de sus motocicletas, observarán que tiene 4 amparos. Gastos médicos y hospitalarios, gastos de transporte de ambulancia, y tienen 2 de los que vamos a hablar ahorita que nos interesan. ¿Cuáles son? La indemnización por incapacidad permanente y la indemnización por muerte y gastos funerarios. Entonces, cuando nosotros tenemos un accidente, resultamos lesionados, tenemos una pérdida de capacidad laboral, es decir, yo, por decir algo, antes del accidente trabajaba al 100%, luego del accidente ya trabajo no al 100%, sino al 80%, tuve un 20% de pérdida de capacidad laboral. Ese 20% es sujeto de indemnización por el SOAT. No es una suma muy alta, pero quiero que sepamos y que tengamos claro que tenemos derecho a reclamar esa indemnización del SOAT. Para poner un ejemplo, en esta indemnización de incapacidad permanente para el año 2022 va desde los 466.000 pesos hasta los 6 millones de pesos máximo, de acuerdo al porcentaje de pérdida de capacidad laboral que uno tenga. Entonces, si yo tengo 5% de pérdida de capacidad laboral, accederé a los 466.000 pesos. Ahora, si yo tengo más del 50% de pérdida de capacidad laboral, 50.1%, 51%, 52%, tendré derecho a los 6 millones de pesos, cifras vigentes para el año 2022. Esta indemnización es muy pequeña, pero se puede reclamar. Obviamente la indemnización que más nos interesa es la que nos tiene que pagar el autor del accidente, la persona que nos causó los daños y perjuicios, que es una indemnización pues mucho más grande de acuerdo a la gravedad de las lesiones. Esta indemnización del SOAT efectivamente lo paga la aseguradora con la cual se tiene contratado el SOAT del vehículo. Bueno, también quería poner el ejemplo porque hablé de la indemnización por pérdida de capacidad laboral, por incapacidad permanente, pero no mencioné la cifra para la indemnización por muerte y gastos funerarios, la cual asciende a 25 millones de pesos para el año 2022. Estas indemnizaciones del SOAT, pues bueno, las hablaremos o las podremos hacer un video donde aclaremos un poco más o veamos más a profundidad el tema del SOAT. Por ahora, dejemos este video por acá, donde se plantearon las posibles acciones jurídicas que tenemos para reclamar o para proteger nuestros derechos en un accidente de tránsito. Bueno, si usted tiene preguntas, dudas, inquietudes respecto a este tema, pues en la descripción del video está mi correo electrónico, mi número telefónico. Allí me puede escribir para aclarar dudas o dejar simplemente el comentario en el video.